Lucas Jurado es un destacado especialista en fisiología y nutrición oncológica con una trayectoria de excelencia en investigación y docencia. Ha liderado estudios innovadores sobre el impacto de la nutrición y el ejercicio en pacientes con cáncer, colaborando con estudios médicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Su enfoque científico y multidisciplinar lo convierte en un referente clave en este campo y precisamente por eso hoy lo tenemos de invitado en Coronemos la Cima. Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas Javi, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, con ganas de charlar, con ganas de Sí. aprender mucho, te lo digo tal cual, porque vamos a hablar de un tema, por desgracia, muy mainstream, vamos a decirlo así, que probablemente toca de cerca, ya sea de forma totalmente directa o en segundo plano, a muchas casas, y estamos hablando del cáncer. Y me gustaría, para empezar, que puedas definir de forma sencilla qué es esto del cáncer. Muy bien, como tú has dicho, es una patología que está a la orden del día y cada vez más. Principalmente por los programas de cribado y de diagnóstico precoz que han facilitado el diagnóstico Ujú, de esta patología. Pero cuando hablamos de cáncer tenemos que entender que no es una única patología, sino son distintas enfermedades ujú, que tienen una base biológica común. Y la base biológica es simplemente un crecimiento descontrolado y anómalo ujú, de las células del cuerpo. ¿Qué ujú, es lo que sucede? Que las células pierden la capacidad de regular el ciclo de crecimiento y de muerte, lo que denominamos en biología la apoptosis. Y lo que sucede es que se produce una proliferación excesiva y no son capaces de morir cuando deben morir y pueden viajar a distintos tejidos y proliferar. ujú, Entonces, lo que sucede es que en situaciones normales las células se dividen, proliferan y mueren. Y en el cáncer esto no sucede. Y además, este tipo de células cancerosas tienen una característica muy peculiar y es que se pueden encontrar en prácticamente cualquier tejido del cuerpo. Y por ujú. ello es por lo que comentaba anteriormente que debemos entender el cáncer como un conjunto de patologías que en su base tienen este mecanismo biológico. Ujú. Me parece súper interesante porque muchas veces no se habla como de un cáncer Sí. global, ¿no? O como si fuera lo mismo en todos lados. Ahora, la intervención es completamente diferente y me encantaría saber un poquito qué impacto tiene la nutrición, la alimentación, un poco en la prevención de este tipo de patologías ya en global, ¿no? ¿Cómo sería el cáncer? Em, La prevención sería multidisciplinar, no Me solo de encanta. la nutrición. Esto Detalle tenemos que importante. tenerlo en cuenta, pero la nutrición al fin y al cabo tiene un papel dentro de estos estilos de vida. Ujú, Y este es un ejemplo que yo suelo poner, que lo aprendí en clase con la catedrática Marieta de la Universidad de Granada. ujú, Y es un ejemplo muy sencillo de entender. Es decir, podríamos extrapolar el cáncer y los estilos de vida a la lotería. Si yo compro todos los boletos de la lotería, voy a tener muchas más probabilidades de que me toque el premio. ujú, En cambio, si yo compro cuanto menos boletos de la lotería eh, esté comprando, menos riesgo tengo de que me toque o menos probabilidad tengo de que me toque este ujú. premio gordo. Entonces, la nutrición entra dentro de estos boletos y entra Ok. dentro de estos boletos mediante distintas vías. Una, por ejemplo, va a ser el control del peso corporal. Ujú. Mayor sobrepeso y obesidad, mayor riesgo de distintas localizaciones de cáncer. Y esto está más que demostrado. Entonces, ahí ya tenemos un factor directo de la nutrición. Y luego tenemos otro aspecto fundamental y es que nosotros podemos incorporar lo que se denominan carcinógenos a partir de la dieta. Estos carcinógenos, por ejemplo, se pueden encontrar en los propios alimentos o se pueden producir con el cocinado o manipulación que nosotros realizamos. Un Ujú, ejemplo muy claro puede ser los quemados que podemos observar en cuando tostamos el pan, cuando ujú. hacemos un alimento, perdón, en la barbacoa, etcétera. Entonces, mediante estos procedimientos nosotros estamos incorporando sustancias con potencial carcinógeno. O sea que en este Entonces, sentido, el tostar bien las tostadas o meter full a la brasa la carne, poco interesante a nivel nutricional y de salud, ¿no? nada, nada. Y Al igual. todos Sí, apuntar. tip.
Al Porque. igual que, por ejemplo, si nosotros comparamos distintas preparaciones culinarias con la exposición a humos que se realizan Ujú, en barbacoas y ahumados principalmente, se producen unas sustancias químicas que se llaman pues aminas heterocíclicas o hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ujú, se han demostrado que tienen un potencial procarcinógeno. Por tanto, a la hora de realizar, por ejemplo, mi carne a la brasa, quizás es mejor realizarla a la plancha ujú, ujú. porque vamos a tener una menor exposición. Súper. Me parece súper interesante porque así ya, por si alguien, no sé, no lo sé, ahora, si alguien ya por gusto, ¿no? Cada día se hacía la carne a la brasa, Sí, está metiendo muchas papeletas en su sí, boleto propio, exacto, ¿no? De la lotería. exacto. Vale. Entonces aquí ya tenemos uno de los factores a través de la alimentación y es Ujú, cómo preparamos los alimentos. Pero luego tenemos otros factores de riesgo, como puede ser un menor consumo de fibra dietética, se ujú, relaciona con un mayor riesgo de cáncer colorectal, ujú, principalmente porque ¿qué es lo que hace la fibra? Pues impide el contacto de todas estas sustancias que estoy denominando como procarcinógenas ujú, con la mucosa, con la pared del colon. Y esto hace que no interactúe el carcinógeno con el tejido sano y pueda ujú, ejercer el efecto procarcinógeno. ujú, Por ujú. tanto, por ejemplo, los factores nutricionales protectores van a regular algunos de estos mecanismos. En este caso, ¿podrías decirnos algunas fuentes de alimentos ricas en fibra para que la gente diga, vale, ok, esto es importante meterlo en mi alimentación porque también es un factor de prevención? Principalmente alimentos de origen vegetal, Ujú, porque no se encuentra en alimentos de origen animal y las grandes fuentes de fibra pues van a ser frutas, verduras, legumbres y cereales integrales o de ujú, grano entero. Por tanto, por ejemplo, incluir semanalmente legumbres como fuente de proteína es una recomendación muy útil, ya que ujú. vamos a incorporar mayor cantidad de fibra y vamos a reducir el consumo de productos de origen animal. Súper, me parece, o sea que aquí la gente, o sea, yo os animo a todos los que nos estáis escuchando que cojáis papel y boli, o yo que sé, o las notas del móvil, lo que os apetezca, para que lo tengáis todo esto muy clarito, porque al final son puntos que sin ninguna duda van a ser súper interesantes tanto para vosotros, independientemente que hagáis deporte o no, como para vuestros amigos y familias, y que os animo también a que antes de seguir con el capítulo de hoy, que lo compartáis ya, pimpa, ya lo compartáis, os dejo un segundo. Ya está compartido. Podemos seguir. Y en este caso, Lucas, me encantaría conocer un poco, ¿no? En tu caso, que trabajas mucho con pacientes oncológicos, conocer un poquito cuáles son los objetivos también nutricionales en diferentes fases, ¿no? Sobre todo para favorecer el mejor estado de salud del paciente, teniendo en cuenta, pues, que tiene una patología, ¿no? Entonces te diría un poquito como en la previa, justo antes de lo que sería el tratamiento más médico, el durante y un poquito el post, porque el objetivo siempre es salir de ahí y recuperarse. Claro, claro. Antes de comentarte un poco los objetivos de las distintas fases, me gustaría Ujú, hacer hincapié en que las recomendaciones nutricionales para la prevención no tienen por qué ser las mismas que las recomendaciones nutricionales durante el tratamiento, porque ok. ya la patología está instaurada. Y, por Ujú, ejemplo, tenemos los tratamientos médicos que me van a producir una vulnerabilidad o van a ujú, hacer que el paciente tenga un mayor riesgo de desnutrición y nosotros vamos a tener que abordar mediante la alimentación y la nutrición todas estas sintomatologías para tratar de que los tratamientos sean lo más efectivos posible. ¿Vale? ujú, Entonces esto es muy importante tenerlo claro porque sí que veo muchos pacientes que leen sobre alimentación y cáncer en redes o en internet y muchas de las recomendaciones se basan en la prevención. ujú, Que obviamente cuando la patología no está instaurada, ok, todo genial. Pero cuando ya estamos con estos tratamientos, la cosa cambia. Ya no es tan sencillo, por así decirlo. ok. Entonces, antes de los tratamientos, lo ideal sería, en primer lugar, realizar obviamente una evaluación nutricional, porque Ujú, no es lo mismo un paciente que viene de unos hábitos alimentarios adecuados a un paciente que viene alimentándose pues, regular. ujú, Entonces, ya identificando los puntos que se pueden mejorar, antes del tratamiento lo ideal es mejorar el estado nutricional para llegar al momento del tratamiento lo mejor posible. Y ujú, esto parte, pues, en primer lugar, por manejar el peso corporal. Por ujú, ejemplo, en sujetos con sobrepeso y obesidad, me va a interesar
disminuir el porcentaje graso antes del tratamiento porque se ha visto que se relaciona con un mejor, perdón, un mejor pronóstico Ujú. durante el tratamiento. En el caso de una persona que no realice ejercicio físico y tenga una baja masa muscular, pues por ejemplo, vamos a intentar, conjunto con el entrenamiento, intentar que aumente esta masa muscular porque una vez más se va a relacionar con un mejor pronóstico. Ujú. Y a partir de ahí, pues sería identificar los puntos de la alimentación que fallan, pero no vamos a poder hacer muchas modificaciones antes del tratamiento. Porque donde ya viene lo difícil es cuando comienza el tratamiento. Y ¿Vale? esto es algo muy difícil de predecir, porque cada paciente es un mundo y Ujú. la individualización del tratamiento nutricional se hace mucho más presente en estos casos. Porque, voy a poner un ejemplo muy claro, Porfa. hay tratamientos médicos que tienen síntomas secundarios a nivel gastrointestinal y hay pacientes o tratamientos que inducen un mayor riesgo de diarrea y otros que inducen un mayor riesgo de estreñimiento. Ujú. La intervención nutricional no puede ser la misma. Totalmente contrario, claro, en este caso. Claro, exacto. Ujú. Entonces, como yo digo, vamos explorando conforme van pasando las sesiones de tratamiento y vamos viendo cómo responde el paciente a estos tratamientos. Porque Ujú. podemos tener un fenotipo de un paciente que no desarrolla ninguna sintomatología Ujú. y tenemos que modificar las pinceladas de la nutrición y otros que su estado nutricional se ve muy, muy comprometido y tenemos que intervenir de forma lo más exhaustiva posible. Ujú. Completamente. Me Y parece súper interesante. En este caso, ¿recomendarías algún tipo de profesional específico? Yo al final nutricionista, pero yo me he encontrado casos de estos y los he derivado completamente a especialistas. Intuyo que la recomendación es esta, ¿no? Ir a un especialista en nutrición oncológica. sí, intentar buscar en primer lugar dietistas, nutricionistas y Paso no uno, paso ¿vale? uno. Eso Paso es. uno, ¿vale? Y no irnos a otras profesiones que tengan Ujú. un curso X o Y, sino buscar el Ujú. profesional sanitario correspondiente y luego yo siempre digo que los pacientes soliciten y pregunten por la formación o la experiencia previa que tiene el profesional en la patología en cuestión. Ujú. Porque, como tú bien has comentado, una práctica común es que pues, no se tenga experiencia y obviamente es una situación delicada y es mejor que lo trate otro profesional. Entonces, Ujú. que no tengan reparo, que pregunten, ¿tienes alguna formación en el área de nutrición oncológica? Si no es así, ¿cuántos años llevas trabajando? ¿Has trabajado previamente? Etcétera. Entonces, que se sientan en la potestad de solicitar esta información porque Fundamental. están en su derecho. Ujú. Completamente. Me encanta, me encanta. Creo que es fundamental esta recomendación y vamos, le doy un sin ninguna duda también desde mi posición de decir, yo haría 100% lo mismo, o sea que me encanta que lo digas porque al final creo que ya son como dos nutris que lo vamos diciendo y tú, Sí. vamos, cuentas como por tres porque vamos súper Mm. especialista en el tema. Me encanta. Hay una de las cosas que es clave, ¿no? Y es siempre basar todo el discurso, ¿no? Como tú haces como investigador, docente, en la evidencia científica. Entonces, te quiero lanzar una pregunta que probablemente mucha gente se piensa y a partir de aquí, o que tiene esa pregunta, y a partir de aquí luego empezamos a discutir, ¿no? Y es, Vale. ¿la nutrición puede curar el cáncer? No, podríamos acabar aquí la, La charla de la- hoy. la charla. La charla ¿Vale? de hoy. La nutrición por sí misma no va a curar el cáncer. Y esto es Ujú. algo muy, es un mensaje que tenemos que transmitir todos y tenemos que tener muy claro, pero al igual que el resto de intervenciones de estilo de vida, al fin y al Ujú. cabo necesitamos de los tratamientos farmacológicos. Lo que sí puede hacer la nutrición y el resto de intervenciones de estilo de vida, como el ejercicio, es hacer que los tratamientos sean más efectivos, que se prolongue en la supervivencia tras los tratamientos y que la calidad de vida que se ve mermada y afectada por estos tratamientos se mantenga. Por Ujú. ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Hay situaciones en las cuales el tratamiento médico se para por anemia. Ujú. Entonces, esta anemia viene inducida principalmente por el efecto del tratamiento a nivel de la médula ósea. Pero si ya el paciente
acude al tratamiento con una preanemia o hemos identificado que los valores de Ujú. hierro y el resto de nutrientes involucrados en la anemia no son adecuados, va a saltarse sesiones de tratamiento o va a Claro, tener que finalizar el tratamiento porque no es capaz de responder a ese tratamiento. Por tanto, total. aquí con la nutrición podemos hacer que el paciente Ujú. tenga menos riesgo de Ujú. parar ese tratamiento por X motivo. Totalmente. Me parece clave esto y sobre todo me encantaría saber un poquito cómo se lleva a cabo, ¿no? Esta investigación también con pacientes de cáncer relacionadas con la nutrición, porque siempre son detalles complicados dentro del sector de la nutrición. Hay veces que, jolín, hay tantas cosas a controlar Mm. que es complicado y sobre todo con un tipo de pacientes tan sensibles como son los oncológicos. ¿Cómo lleváis a cabo este tipo de investigación a nivel científica? Es muy difícil, muy, muy difícil, Ok. principalmente porque nos encontramos con distintas piedras en el camino. Ujú. Una puede ser la reticencia de los propios pacientes a someterse a intervenciones nutricionales, Ujú. porque ya están con muchas pruebas, muchos tratamientos y dicen, no, yo no quiero nada más. Entonces nos cuesta muchas veces captar a pacientes. Y Ujú. luego, por ejemplo, otra de las piedras que nos encontramos en el camino es que cuando nosotros diseñamos una investigación en nutrición, tenemos que tener un grupo control que no haga nada. Y es muy complicado, porque en Claro. cuanto le contamos a los pacientes que le podemos ofrecer una intervención nutricional, automáticamente buscan algún profesional o alguna herramienta para Ujú. modificar su alimentación. Entonces, es muy complicado y nosotros a nivel ético no podemos negarle que busquen a un profesional o intervengan en la nutrición. Entonces, Ujú. es complicado de llevar a cabo, pero, por ejemplo, nosotros lo realizamos pues, en colaboración con la unidad de oncología del hospital. Ujú. Entonces, es imposible o muy difícil llevar a cabo investigaciones de este tipo si no estamos en colaboración con los profesionales médicos porque son los que nos derivan los pacientes, nos asesoran sobre qué tipo de tratamiento van a pautarle a los pacientes y cómo les puede afectar. Ujú. Entonces necesitamos el apoyo de estos profesionales porque si no es muy, muy complicado. Ujú. Pero a la vez es muy gratificante Claro. porque cuando finalizan el tratamiento y te agradecen por activa y por pasiva todo lo que les has ayudado y tú ves que con pequeños detalles ya Ujú. cambia el estado emocional de estos pacientes, pues es muy gratificante. Brutal. Brutal. Ha de ser espectacular. Justo fuera de cámaras hablábamos un poquito, ¿no? De la parte de nutrición combinada con ejercicio relacionada con casos de pacientes de cáncer de mama en Sí. quimioterapia. ¿Qué resultados habéis encontrado y observado en estos casos? Porque sé que estás full metido en todo esto. Sí, ahora mismo estamos con un ensayo clínico de lo que comentabas, intervención tanto nutricional como ejercicio físico, y es donde comentaba que nos estamos encontrando estas piedras en el camino, Ujú. principalmente porque es una intervención jugosa y los pacientes si no buscan otra alternativa. Ujú. Pero al fin y al cabo estamos viendo que la calidad de vida se ve menos afectada cuando están realizando estas intervenciones. Además, tienen menos riesgo de complicaciones, es decir, estamos viendo que con el consejo nutricional que nosotros le damos, em, se pueden abordar todas estas sintomatologías que estamos comentando y, por Ujú. ejemplo, la ingesta nutricional se ve menos afectada a lo largo del tratamiento. Y un aspecto también que no se nos debe olvidar es que el factor emocional se ve también, se mantiene, ¿vale? Porque es Ujú. muy difícil ver una mejora cuando están con tratamiento de quimioterapia. Entonces, Claro. estas intervenciones a veces van enfocadas en mantener el estado inicial y evitar que vayan perdiendo tanto la salud emocional como la salud física. Ujú. Luego te preguntaré específicamente un poquito de cómo afecta, ¿no? Este estado psicológico también al, ya no solo al tratamiento, sino también a la composición corporal, a la relación con la alimentación, la actividad Sí. física, porque estoy convencido de si esto a personas sanas les afecta, ¿no? Su estado emocional, Sí. en este caso de pacientes, imagino que también, luego te preguntaré, ahora,
en este caso también decías algo muy clave, ¿no? Y es que cuando hacéis esta intervención con actividad física, esto hace que puedan ajustar un poquito o intentar mantener al máximo estos puntos de estado físico, ¿no? De la persona. ¿Cómo afecta tanto alimentación como el ejercicio en la composición corporal de estos pacientes oncológicos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando están en tratamiento los Ujú, pacientes van a ser vulnerables, como comentaba. Entonces, el propio tratamiento va a inducir un catabolismo proteico muscular, por ejemplo, ujú, y luego, dependiendo de la localización tumoral, va a afectar a que los pacientes puedan comer con normalidad o no. ujú, Todos los cánceres del tracto gastrointestinal, por ejemplo, boca, esófago o estómago, hacen que el riesgo de malnutrición sea muy, muy elevado, principalmente porque no son capaces de comer con normalidad. Y si ujú, no se aborda mediante la modificación de textura, la inclusión de dietas trituradas o incluso nutrición enteral o parenteral, ujú, al fin y al cabo el paciente va a estar malnutrido y va a morir por la malnutrición y no por la enfermedad. ujú, ujú, Entonces esto es importante tener en cuenta. Y al fin y al cabo con el ejercicio y la nutrición podemos hacer que esta pérdida de masa muscular, esta sarcopenia que se observa en pacientes con cáncer, se vea ralentizada, es ujú, decir, vamos a prevenir o mitigar el efecto de los tratamientos sobre la masa muscular. Y en el caso, por ejemplo, de sujetos con obesidad, podemos también ir reduciendo el porcentaje de masa grasa durante el ujú, tratamiento porque va a ser un factor clave para el pronóstico. Entonces, aquí ujú, tenemos las dos vertientes, por así decirlo, ujú, de las intervenciones que se pueden observar. Y en el caso de que, por ejemplo, el paciente curse con falta de apetito o, como he comentado, pérdida de peso muy, muy grande, pues el ejercicio puede ayudar a incrementar el apetito, por ujú, ejemplo, y también puede ayudar a ese mantenimiento de la masa muscular, evitando que lo que se pierda sea el tejido metabólicamente activo. ujú. Relacionado un poquito con estas pérdidas de masa muscular, además del ejercicio y la alimentación basal, ¿hay algún tipo de suplemento, ayuda ergogénica que utilicéis precisamente para ayudar a frenar un poquito estas pérdidas de músculo? Bueno, en primer lugar, proteínas, tanto de origen Ujú, animal como vegetal, principalmente porque los requerimientos proteicos durante el tratamiento son ligeramente superiores, principalmente por este riesgo, porque ujú, tienen un mayor riesgo de pérdida de masa muscular. Entonces, si el paciente, por ejemplo, le cuesta alcanzar los requerimientos proteicos con la alimentación mediante alimentos sólidos, pues, por ejemplo, la proteína se puede utilizar. O, ujú, por ejemplo, si el paciente tiene falta de apetito, obviamente es mucho más sencillo bebernos el batido de proteína total. a tener que tomarme un filete de Ujú, carne, por ejemplo. Entonces, además de la proteína, muchas veces em, yo digo que extrapolo, o extrapolamos, perdón, mejor ujú. dicho, las recomendaciones de suplementación y nutrición deportiva al paciente oncológico. Ok. ¿Por qué? Yo quiero optimizar la ganancia de masa muscular en un culturista. ¿Por qué no voy a tener las mismas recomendaciones de suplemento en un paciente oncológico que quiere mantener la masa muscular Ujú, o incluso ganar? ujú, Es lo mismo, pueden actuar por vías fisiológicas y metabólicas similares. ujú, Entonces, en este sentido, por ejemplo, la creatina es muy útil. ujú, También, en este caso, utilizamos el HMB, que sí se ha demostrado que tiene evidencia en estos contextos, ujú, especialmente, por ejemplo, en pacientes que se van a someter a una cirugía y que tras la cirugía van a tener un periodo de inactividad. Por ujú. tanto, utilizamos este suplemento para mitigar Guay. el efecto catabólico Ujú, que tiene ese periodo de actividad. Luego también el omega 3, ujú, porque se ha visto que en pacientes con cáncer puede ayudar a mantener la masa muscular, eh, también, por ejemplo, en el periodo alrededor de la cirugía. Y el ujú, omega 3 también tiene un aspecto muy interesante y es que, por ejemplo, pues va a regular todo la producción de parámetros inflamatorios que a veces se ujú, ven incrementados en pacientes con cáncer de esta inflamación crónica. ujú. O, por ejemplo, también se ha visto que determinadas dosis pueden incrementar incluso el apetito, en el caso Vale. de que el paciente tenga una falta de apetito.
sea, no tenía absolutamente ni idea de esto, ¿eh? O sea, ¿sabéis más o menos a partir de qué dosis se Su- nota un poquito esto? Suele ser entre 1 y 2 gramos de DHA y EPA, la ¿Vale? combinación. Y a partir de aquí, o sea, esto evidentemente con suplementación y el Sí, paciente ha visto, o sea, no, se ha visto a nivel de estudios que tiene más hambre, ¿eh? sí, Espectacular, me gusta. Bueno, claro, en estos casos, o sea, es primordial, ¿no? En según qué casos de quimioterapia, me parece sí, súper interesante a dónde vamos y lo que se sabe, o sea, es brutal. Desde una perspectiva científica, hay muchas dietas, patrones alimentarios. Hay mucho show a través de sí. redes sociales, prensa, por todos lados, y me gustaría saber un poquito desde esto, ¿no? Desde una perspectiva científica, qué se sabe sobre el tema y si pueden ser beneficiosas o no. Entonces, te lanzo un poquito sobre qué se sabe, primero, sobre la dieta cetogénica, keto, como le quieren llamar, muy bajita, para no decir sin carbohidratos, y su relación con el tratamiento del cáncer. ¿Qué se sabe de aquí? ¿Tiene sentido o no? Cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar, quiero explicar, bueno, en relación a lo que hablábamos de los diseños experimentales, Ujú, como comentaba, cuando hacemos una intervención nutricional tenemos que compararlo con algo. ujú, Porque si una persona viene de alimentarse fatal, muy alto en ultraprocesado, alcohol, etcétera, si yo cambio completamente el patrón, obviamente que va a mejorar su estado nutricional, total. Ujú, pero es porque procedía ya de un patrón inadecuado. Por eso tenemos que tener los grupos controles para saber ujú, si está funcionando frente a qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la dieta cetogénica? Que si hay estudios que ven efectos positivos a nivel preclínico, pues ujú, en células y en modelos animales, que ven efectos positivos en cuanto a la progresión de la enfermedad y a la supervivencia. Pero en humanos no hay ningún estudio bien diseñado que demuestre que la dieta cetogénica es útil durante el tratamiento con cáncer. Lo que ujú, hay son estudios de casos, que no podemos obtener conclusiones a partir de un estudio de casos, ujú, estudios observacionales en los cuales preguntan a los pacientes qué tipo de dieta han seguido o le hacen una evaluación nutricional, ujú, pero hasta qué punto es la intervención cetogénica lo que han llevado a cabo estos pacientes. ujú. O luego son intervenciones de un solo brazo. Solo le proporcionan dieta cetogénica a los pacientes y no comparan No con compara. nada. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta Total, porque, total. claro, si yo comparo la dieta cetogénica con, por ejemplo, una dieta mediterránea modificada a la sintomatología del paciente, Ujú, no lo sabemos. Si yo comparo la dieta cetogénica con una dieta vegetariana rica en proteínas de origen vegetal, tampoco ujú, lo sabemos. ujú, Entonces, no hay que aventurarse todavía a lanzar conclusiones firmes, ujú, aunque, como comento, mucha de la evidencia en modelos animales parece que es positiva, pero todavía no lo podemos asegurar. Y esta es una opinión personal, ujú. considero que tenemos que ser cautos. También porque, por ejemplo, la dieta cetogénica es muy saciante. En el caso de que un paciente curse con falta de apetito, quizás no me interesa. Ujú. O, como comentaba, suele ser baja en fibra. Ya dependiendo de si tiene Claro, estreñimiento o no, pues por ejemplo, puede ser que no me interese. Entonces, total. es mucho más complejo que decir dieta cetogénica sí o dieta cetogénica no. Completamente. Me encanta porque creo que te has extendido muy bien y se ha entendido muy bien. Te lanzo otra. Ayuno Sí, intermitente, classic. sí, Me da igual, bueno, no sé, expláyate, quizá hay el 12-12, el 16-8, claro, sorpréndenos a ver si hay, yo qué sé, a ver si hay alguno que suena a la flauta y esto que se dice claro. es interesante. Sí, dentro del ayuno es una caja de Y intervenciones saco ahí. nutricionales, pero en este sentido tenemos que tener en cuenta que, como he comentado, a veces los pacientes cursan con malnutrición. Ujú, Entonces, desde el punto de vista clínico, hay un par de revisiones en Nature, ujú. Reviews Oncology, que son muy interesantes, en las cuales hay autores que se responden unos a otros en relación Vale. al ayuno intermitente. Entonces, hay autores que son partidarios de este ayuno y luego responden otros que, ojo, cuidado,
con los pacientes que tienen malnutrición, porque tenemos que tener en cuenta que si yo reduzco la ventana de ingesta, Ujú. la probabilidad o la facilidad para incluir alimento es mucho menor. Entonces, Completamente. quizás no me interesa en estos casos. Ujú. Entonces, es importante tener en cuenta y estudiar e individualizar bien la intervención. Ujú. En relación al ayuno intermitente, lo que sí hay son algunos ensayos clínicos que han visto que algún ciclo de ayuno antes de la sesión de quimioterapia se relaciona con menor sintomatología como náusea y vómitos tras la sesión de quimioterapia. Ujú. Principalmente es como si yo Que, voy a entrenar recién comido. claro, sí. Tengo mayor residuo de alimentos, por ejemplo, a nivel gastrointestinal y tengo más probabilidad de, Ujú. por ejemplo, vomitar. Entonces, una recomendación que a veces es muy sencilla y no nos tenemos que ir a los extremos es intenta no realizar la última ingesta muy cerca de la sesión del ciclo, o por ejemplo, la cena del día anterior, intenta adelantarla para que Ujú. pasen un mayor número de horas, etcétera. En este sentido sí que hay algunos estudios que ven beneficios, Ujú. pero sí que me gustaría destacar que no hay ningún estudio que haya visto que puede curar el cáncer, por así decirlo. Súper. Entonces, mucho cuidado también en este sentido. Tenía mucha curiosidad sobre esto, ¿no? Y es un poquito hacia dónde iban los beneficios Sí, potenciales que se le asociaban, ¿no? En este caso es simplemente, bueno, pues ostras, mejorar un poquito la sintomatología en el post-intervención, cosa muy interesante. claro, Ahora, hay muchas cosas sí, que yo digo, ¿no? Como sentido común en algunos casos, pero bueno, o sea, el hecho que esté la evidencia para eso me parece súper interesante, sí. y de ahí hay que seguir investigando sin ninguna duda. Relacionado también, hablabas antes, ¿no? Y lo ponías como ejemplo y también se oye mucho alimentación o dietas, patrones alimentarios, vegetarianos, veganos, desde una perspectiva científica, ¿mejoran, no mejoran? ¿Tienen algún beneficio o no demasiado? No se sabe demasiado. No hay apenas intervenciones Ok. durante el tratamiento. Obviamente, a nivel de prevención, se sabe que un patrón de origen vegetal pues previene la aparición del cáncer porque incorporamos todas las vitaminas, minerales, antioxidantes y el contenido de fibra que hablábamos anteriormente. Pero durante el tratamiento no hay aún estudios clínicos que no, nos den respuesta a estas preguntas. Me gustaría poder responderte. Claro, total, sería Sí, brutal, sobre todo porque se escucha mucho en sí. redes, en, bueno, en prensa, en documentales, en muchos sitios, ¿no? Pero creo que era muy importante podértelo preguntar específicamente en base a la evidencia que hay hoy para que las personas que nos están escuchando digan, vale, esto sí, esto no, está verificado, Ah. listo. Lo único que sí un poco destacaría es que hay, por Ujú. ejemplo, una revisión que son opiniones de autores, no debemos olvidarnos, que Ujú. no son, no es la evidencia de mayor calidad, en las cuales hablan sobre la proteína. ¿Qué es lo que sucede? Al fin y al cabo, como comentaba anteriormente, los requerimientos proteicos van a Ujú. incrementarse ligeramente. En pacientes vegetarianos que no tienen una conciencia por incluir fuentes proteicas de origen vegetal que Ujú. me aporten mayor cantidad, quizás pueden caer en un déficit en la ingesta de proteínas si no prestan atención. Es decir, se Ujú. puede llevar con total facilidad, pero por ejemplo, si tienen saciedad precoz, no tienen apetito, las legumbres son saciantes, entonces Es quizás complicado. les cuesta. Ujú. Por ejemplo, al fin y al cabo, la soja texturizada puede aportar mayor porcentaje, o por ejemplo, yo Ujú. utilizo a veces como para enriquecer recetas a nivel de proteína vegetal, levadura de cerveza. Ujú. Total. Entonces, son tips que necesita el paciente si quiere seguir una dieta vegana, Ujú. principalmente, Sí, para sí. intentar alcanzarlo, pero no habría ningún problema, se podría llevar en la práctica clínica. Ujú. Me encanta porque creo que queda muy claro y sobre todo también esto es muy aplicable también a todo el día a día de población vegetariana, vegana, Sí, decir, ostras, para llegar realmente a los requerimientos de proteína, sobre todo por la composición del tipo de proteína vegetal, hay que aumentar un poquito las cantidades, entonces sí, simplemente tenerlo en cuenta y a partir de aquí a jugar y a estar a tope sí. sin ninguna duda. Hemos hablado mucho sobre el tema de nutrición. Me gustaría también preguntarte un poquito sobre la actividad física, ¿no? Lo hemos ido comentando así como a perfiladas y a pinceladas, y en este sentido me gustaría conocer un poquito cuál es el impacto de la actividad física
en la respuesta a un tratamiento oncológico. Yo siempre digo que los beneficios metabólicos que tiene el ejercicio físico no son comparables a los beneficios de la nutrición. Son totalmente distintos. Ok. Por eso tenemos que jugar juntos el partido Ujú, del tratamiento, tanto con la nutrición como con el ejercicio. ujú, Em, Principalmente el ejercicio va a ser el mayor estímulo, por ejemplo, para la masa muscular. Si ujú. no hay contracción del músculo, poco podemos hacer únicamente con la alimentación. Total. Entonces, necesitamos primero que el paciente se mueva, haga Ujú, ejercicio y luego nosotros, a través de la nutrición, complementarlo para optimizar al máximo la intervención. ujú, Además, por ejemplo, el ejercicio tiene un efecto a nivel inmunitario muy, muy importante por la movilización de las subpoblaciones de glóbulos blancos y que pueden migrar, por ejemplo, hacia la localización tumoral en ujú, cuestión. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros contraemos el músculo esquelético va a competir por distintos sustratos energéticos con el tumor. Estos ujú, sustratos energéticos pueden ser glucosa, pueden ser aminoácidos como la glutamina o puede ser incluso el lactato, los cuales son sustratos energéticos tanto del músculo esquelético como del tumor. Por tanto, ¿de qué nos sirve querer hacer periodos de ayuno si tenemos realmente una herramienta que va a ujú, reducir la disponibilidad de este sustrato energético al tumor, que es el ejercicio? Entonces, ujú, tiene estos beneficios metabólicos muy, muy, muy importantes. Y ujú, luego, ya dependiendo de la sintomatología, va a tener distintos efectos. Pues, por ejemplo, cuando hay una cirugía, va a mejorar la recuperación muscular del lugar en el cual se ha realizado la cirugía. Por ejemplo, cuando hay una extirpación de la mama, se debe realizar un ejercicio adaptado para ujú. recuperar frente a esa intervención. Y luego los beneficios metabólicos que se observan también en personas sanas se extrapolan también a Claro. pacientes oncológicos. Por ejemplo, si tienen comorbilidades, como pueden ser parámetros metabólicos alterados, pues hiperglucemia, tienen lípidos alterados, etcétera, también van Ok. a, van a mejorar. Ujú. Qué chulo. Me parece súper clave porque me da la sensación, ¿no? Que a nivel poblacional es como, ostras, una persona tiene cáncer, que no haga nada, ¿no? ¿Qué tal? Y es, por lo que dices, todo lo contrario. Alta. Dentro de sus posibilidades y de la energía que tenga en cada momento, adaptar esta actividad física, ¿no? Claro, al igual que Mm. comentaba anteriormente, que tenemos que ir adaptando la alimentación según Ujú. cómo vaya avanzando y evolucionando el paciente, con el ejercicio igual. Tenemos Ujú. que ir adaptando a cómo me encuentro, porque puede ser que un tipo de tratamiento me afecte de una forma, Ujú. tenga fatiga y no pueda entrenar con la misma intensidad, y luego otro tipo de tratamiento me permita entrenar mucho mejor. Entonces hay que ir evolucionando y esto no es una escala lineal en la cual siempre entrenamos igual o siempre comemos igual. Ujú. Entonces, es una montaña rusa en la cual vamos variando según cómo se encuentra el paciente. Súper. En este caso, ¿no? Le damos mucha importancia a, bueno, el acompañar con una alimentación adecuada a cada fase, con una actividad física adecuada para cada fase. ¿Qué pasa si un día, 2 días nos lo saltamos? No queremos entrenar, estamos cansados, es un día de una celebración. ¿Cómo abordamos eso? ¿O cómo abordáis esto también a nivel tanto nutricional como de actividad física? Yo la parte nutricional la abordo un poco más flexible. Y voy a mencionar porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que los pacientes están con millones de pruebas, desde analítica hasta prueba diagnóstica, están con tratamiento y se pasan mucho tiempo en el hospital. Es decir, tienen un entorno, un contexto muy estresante y negativo a nivel Ujú, emocional. Entonces, va a depender del paciente, pero por ejemplo, si, como comentabas, en una celebración una persona, un paciente, perdón, no se alimenta como sería lo ideal, no va a pasar nada si el resto de su alimentación es adecuada. Es decir, por un día ya no vamos a echar todo a la borda. No ujú, vamos a hacer que todo el trabajo que he realizado no sirva para nada. Y tenemos que entender que
la alimentación tiene un componente emocional y social que quizás otras intervenciones no lo tienen. Claro. Entonces, los pacientes están muy necesitados de un afecto emocional y especialmente social porque se Ujú, encuentran en esta situación vulnerable a nivel emocional. Por tanto, ujú, sí que se tome un bizcocho porque va a tomarse un café con su mejor amiga, ujú, le relaja y le supone un menor estrés y le genera esa emoción, pues no pasa nada, mientras el resto de las comidas ujú. la intentemos pulir e intentemos hacerlo lo mejor posible. Obviamente esto no es una escala de solo blanco o solo negro, tenemos una escala de Total, grises. total. Depende del paciente, que tampoco quiero ahora que este mensaje se malinterprete y que, ala, ya Ujú. puedo comer lo que Show, yo quiera. No, claro. simplemente es que porque en una ocasión yo Ujú, no siga al dedillo lo que tengo que ingerir, no va a suponer nada. Al fin y al cabo, ujú, yo pongo a veces un ejemplo numérico a los pacientes y es que si yo hago 3 comidas al día durante 7 días a la semana, si yo hago una o 2 comidas que están, digamos, fuera del lugar, porque ujú, incluye un alimento que sea menos recomendable, prácticamente el 95% de mi alimentación es adecuada. ujú. Entonces me tengo que preocupar en mantener y si surge ese evento social, no pasa nada mientras no se me vaya de las manos Total. y esté constantemente, pues, que, con bebidas alcohólicas, fumando, comiendo de alimentos ultraprocesados, precocinados, etcétera. Ujú. Que puedan disfrutar, ¿no? De Exacto. estos, de estos momentos. Relacionado con esto, me gustaría ahora sí entrar un poquito en esta parte más emocional, ¿no? De estos pacientes. Y es un poquito, desde tu perspectiva y también un poquito a nivel de evidencia, ¿cómo influye este estado emocional en la evolución de la patología? Pues de forma directa. Ujú. Al fin Ok. y al cabo, por ejemplo, el estrés es un factor principal, por ejemplo, de riesgo, el estrés Ujú, crónico, frente al desarrollo de múltiples patologías. Y, por ujú, ejemplo, también, como hablábamos antes un poco de la inflamación, pues cuanto más estresados estén los pacientes, por ejemplo, los parámetros inflamatorios se pueden ver ujú, alterados. Entonces, em, al fin y al cabo, el acompañamiento emocional durante el tratamiento es fundamental ujú, porque va a afectar tanto al tratamiento médico como a estas intervenciones de nutrición y ejercicio que estábamos hablando. ujú, ujú, A veces el paciente puede ser que no quiera alimentarse porque está con un cuadro de depresión o no quiere ir a entrenar porque tiene una sintomatología emocional pues ujú, que no le apetece entrenar. ujú, Entonces, ujú. si no abordo en primer lugar el aspecto emocional, Claro. no puedo acompañar con nutrición y ejercicio. Entonces, es Ujú, un poco la pescadilla que se muerde la cola si no abordamos ese aspecto. Y, y es algo que vemos en prácticamente todos los pacientes, se desaniman cuando van pasando los ciclos, por ejemplo, de quimioterapia y aún le quedan tratamiento y lo están pasando mal, ujú, o cuando sus relaciones sociales se rompen por el tratamiento. Entonces, ujú. algo prevalente y común que yo pienso que debe ser abordado porque tiene una influencia directa tanto en el tratamiento médico como en los tratamientos complementarios que estamos hablando. Ujú. Me parece súper interesante y en este caso hacer como el llamamiento, ¿no? De decir, ostras, Sí, este acompañamiento psicológico que puede ser como una gran aliada, ¿no? Para el tratamiento y el acompañamiento en estos casos. Relacionados un poquito con esto, ¿no? Decías estas relaciones con el entorno. En el caso de que quien nos esté escuchando en este momento, ¿no? Tenga a su lado, ya sea en su familia directa, en segundo grado o quien sea, ¿no? A un conocido, familiar o lo que sea con cáncer, ¿qué consejos prácticos les podríamos dar para que puedan apoyar mejor a esta persona? pues en primer lugar, intentar animarlo a Ujú, que realicen intervenciones complementarias de estilo de vida. Las tres principales que estamos hablando hoy en ujú, el podcast, pues nutrición, ejercicio y apoyo emocional, porque los tratamientos médicos son duros ujú, y con las tres
intervenciones vamos a hacer que sean mucho más llevaderos y que el paciente pues, pueda responder mejor. Entonces, yo Ujú, creo que la recomendación principal es que se intente abordar por todos los frentes de batalla a la enfermedad. ujú, Y además de esta recomendación, otra recomendación que haría es que si la persona está pensando dejar los tratamientos médicos, que intenten por todos los medios que no lo haga, porque ujú, hay pacientes que incluso se decantan por pseudoterapia y ujú, consideran que se van a curar realizando pseudoterapia y al fin y al cabo acaban muriendo. Entonces, si este es el caso de algún paciente, pues intentar abordarlo o incluso intentar aprender o contactar con algún profesional para hacerle cambiar la visión, etcétera. ujú. ¿Dirías que esta migración a pseudoterapias y demás es algo habitual, que incluso os llegan casos a vosotros, os los remiten directamente desde el cuerpo de medicina de los hospitales con los que colaboras? ¿O es bastante esporádico, No es muy frecuente, es decir, ujú, el porcentaje, por así decirlo, de pacientes no es elevado, por suerte? pero por suerte, pero sí que no, me encuentro casos extremos o de Ujú. pseudoterapia o consumo de suplementos que no hemos oído hablar en nuestra vida y que, Ya. por ejemplo, tienen una interacción directa con el tratamiento y Claro. entonces están tomando estos suplementos sin supervisión médica y Ujú, están afectando al tratamiento que tiene pautado. Entonces, ujú, no estamos haciendo nada, porque además, en lugar de claro, mejorar, lo que estamos haciendo es empeorar, porque el total. tratamiento no está siendo efectivo. Entonces, no es muy frecuente, pero suelen llegar Ujú. algunos. Va- Vamos a decir que, por favor, si estáis en esta situación, no toméis nada sin una prescripción de un de verdad profesional del tema que os haya verificado interacciones, no interacciones como dices, que es algo súper clave. Ahora no había caído, pero es que claro, Sí, es que pueden sí, sí, interaccionar. Yo lo pienso en consulta para mis deportistas, pero no lo había pensado ahora. Y digo, claro. claro, o sea, es que, ostras, cualquier suplementación random que a mí me sueltan en Sí, consulta, o sí. sea, en este caso es incluso muchísimo más importante. Sí, porque además buscan suplementos muy extraños de Ya, X es que claro, hierba, X total, hongo, y son suplementos que no son frecuentes y Ujú, que tenemos que investigar incluso nosotros mismos total. y decir, oye, no lo tomes hasta que no identifiques si se Ujú, puede o no se puede tomar. Y esto es muy importante explicarlo también porque al fin y al cabo existe lo que se llama interacción ujú, fármaco-nutriente o nutriente-fármaco. Entonces, si yo ingiero algo que afecta a cómo metabolizo el fármaco, puede hacer que no sea efectivo ese fármaco o incluso que incremente la toxicidad del ujú, fármaco. Por ejemplo, es muy frecuente presentar toxicidades a nivel hepático con el tratamiento oncológico. ujú. Si yo estoy ingiriendo suplementos que se metabolizan a nivel hepático, es que el hígado me lo voy a cargar. Claro, claro. En- Por Entonces, solucionar una mucho, cosa, te cargas la otra. claro, Claro. claro, entonces mucho cuidado y yo en estos casos sí que no tomaría ningún suplemento sin supervisión y asegurándome de que puedo Ujú, tomarlo sin afectar al efecto ujú. farmacológico. En este caso, hemos dado como estos tips, estas pautas para las personas que tienen a su alrededor, ¿no? A personas con cáncer. Me encantaría que pudieras dar algún tip, alguna recomendación para el profesional nutricionista, profesional de la nutrición, del deporte, incluso psicológico que trabaja con estos pacientes. ¿Qué tips le darías para que tengan en cuenta y puedan mejorar también a nivel profesional, puedan acompañar mejor en el caso de que tengan algún paciente de este estilo? Pues un tip general a las tres disciplinas es que no se nos Porfa. olvide el comportamiento, el carácter humano. No deshumanicemos a los pacientes, porque como comentaba, son pacientes delicados y mensajes muy drásticos. Por ejemplo, voy a Claro. barrer hacia la nutrición porque Sí, los dos somos nutris, sí, podemos por barrer eso, para casa, podemos claro, barrer. por eso. Entonces, mensajes muy drásticos en alimentación pueden tener el efecto contraproducente o, por ejemplo, desencadenar en un TCA, que también se ha visto que los pacientes oncológicos tienen mayor riesgo de TCA, Claro. principalmente por estos mensajes drásticos de que pensamos que
vamos a curar el cáncer con la alimentación. Entonces, no olvidarnos que la persona tiene emociones, humanizar al paciente y tratar de acompañarlo y adaptar la intervención cuantas veces sean necesarios porque va a hacer falta. Es Ujú, decir, en otras situaciones quizás las intervenciones no son tan cambiantes, por así decirlo. En ujú, nutrición oncológica, de una semana para otro, incluso en 3 días en 3 días, la sintomatología te puede cambiar. ujú, Entonces, esto es algo a tener en cuenta y el paciente a veces lo agradece, ujú. porque, como decía, es una montaña rusa. Completamente, completamente. Para tener también una idea, ¿no? Todos los que estamos escuchando lo que nos estás comentando, sería súper interesante saber un poquito hacia dónde va la ciencia, ¿no? En este sentido, te pregunto más específicamente por el área de nutrición, porque es en la que estás investigando más tú de forma directa. Entonces, cuéntanos un poquito hacia dónde va tanto vosotros, vuestras investigaciones, como la de vuestros colegas investigadores Sí. en nutrición, pacientes oncológicos, hacia dónde vamos, ¿no? Las primeras cosas que vamos a poder saber si sí, si no, o tener ideas, ¿no? De posible sí, posible Mm. no. Em, Bueno, la ciencia, tanto a nivel de nutrición como de ejercicio, está cambiando el paradigma porque estamos tratando de descifrar, por ejemplo, los mecanismos por los cuales sabemos que el ejercicio o la nutrición Ujú. mejora la salud. Y esto Vale. también aplica, por ejemplo, a la nutrición oncológica. Es verdad que existen muchísimos estudios que han demostrado que distintas intervenciones de dieta, vamos Ujú. a englobar distintas dietas, Sí. mejoran la calidad de vida y quizás mejoran la respuesta al tratamiento, pero todavía no sabemos por qué. Ujú. Entonces, ahí sí que se están investigando en relación, por ejemplo, mecanismos moleculares, Ujú. microbiota también, que es Total. algo que está Súper al orden interesante. del día. Súper interesante. Y, por ejemplo, en relación a la microbiota, se ha visto que aquellos que responden en mayor o menor medida a la inmunoterapia tienen un perfil de cepas bacterianas totalmente distinto. Ujú. Entonces, por ahí estamos viendo que pueden ir las investigaciones. Ujú. Y aparte de estas investigaciones, en los últimos años, como he dicho, sí que pues el efecto de la nutrición sobre la calidad de vida se ha demostrado en gran medida, pero nos cuesta conseguir financiación a veces para que nos dejen hacer estudios mucho más específicos de cómo afecta a nivel patológico Ujú. o histoquímico, cómo afecta a nivel del fenotipo de la enfermedad. Entonces, ahí también es algo que estamos intentando abordar. Ujú. Claro, al final intuyo que la gran mayoría de las investigaciones necesitan, ¿no? Por ser financiadas a nivel público. Es un Sí, hándicap esto a nivel global, claro. lo sabemos. Bueno, al Sí, menos yo, quizá la gente sí, todavía no se ha dado cuenta, pero creo que es un hecho, ¿no? En este sentido, sí. es probable que este sea uno de los grandes retos que tenéis, o sea, en la parte de la financiación, más que las ideas de a investigar. Sí, sin duda. Porque, como te decía, investigar sobre el efecto de X en la Mm. calidad de vida es muy sencilla, porque Ujú. son cuestionarios subjetivos que es pasar un cuestionario. Pero Ujú. ya cuando necesitamos, por ejemplo, determinar la microbiota, Ujú. vale muchísimo dinero. Cuando necesitamos determinar X parámetros sanguíneos, que son parámetros que hemos visto que son pronósticos de la enfermedad, vale Ujú. dinero realizar esas técnicas de laboratorio. Entonces, vale dinero principalmente todos estos recursos que son costosos y que nos limitan realizar estas investigaciones más dirigidas a las Ujú. áreas que estamos hablando. Completamente. Me parece vamos, un mensaje, ¿no? Claro de decir hay que estar atentos, animar a las Sí, personas responsables de dar la financiación, si ojalá escuchen este podcast, a que puedan ayudar un poquito también en este sentido y sobre todo a todos y todas las que nos estáis escuchando, que hayáis podido estar con papel y boli, las notas del móvil o lo que sea, cogiendo ideas, porque creo que ha sido una charla súper interesante. Lucas, no sé si hay algún tema que digas, ostras, mira, esto no lo hemos hablado, creo que sería muy interesante para destacar como ideas clave. ¿Se te ocurre alguna cosa? pues ahora mismo no, creo que hemos tratado un Me encanta, poco me encanta. casi todo. La Súper, verdad es que ha estado bien. súper.
animo, evidentemente, a cualquier persona, en tu caso, ¿no? Si nos estás escuchando y dices, ostras, sí que tengo una duda sobre esto o lo otro, lo podéis dejar por comentarios, ya se la haremos llegar a Lucas para que nos la resuelva un poquito, Mm. porque creo que también puede ser súper interesante. Y nada, Lucas, agradecerte muchísimo haberte venido a charlar con nosotros por aquí a Coronemos la Cima, animar a todos a seguir el canal, a compartirlo, a divulgarlo, a darle un pedazo de like. Y Lucas, tú mismo puedes despedir el vídeo de hoy, que la verdad es que te agradezco mucho porque ha sido súper interesante. Nada, gracias a vosotros por la invitación y como despedida simplemente diría, alimentémonos bien, movámonos más y cuidemos nuestra salud mental y especialmente en el paciente oncológico. Muchísimas gracias y a todos y a todas nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo enorme.